Gloria a Jesús, hermoso día que el Señor nos permite. Gloria a Dios, cada amanecer es una nueva oportunidad, una nueva bendición que Dios nos brinda. Y estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite hacer estos estudios y compartir con ustedes estas producciones. Gloria a Dios. Y pues esperamos que sean de bendición para todos. Todo es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea expandido y conocido y cada día pensemos y meditemos en Él. Y agradezco mucho también a mi familia, a mi esposo, mis hijos que participan en la música, en lo de la alabanza, muy buen trabajo hacen y pues gloria a Dios, Él da los talentos y justo es que si Dios algo da, lo pongamos a trabajar para la gloria de su nombre. No podemos retener ministerios ni proyectos que Dios da, porque es necesario, sobre todo en estos últimos tiempos, que se promueva, se promulgue y se predique la palabra de Dios con denuedo, con unción. Gloria a Dios. Y yo quiero compartir con todos una poesía que el Señor me permitió y se trata acerca de que Dios es nuestro refugio. No hay nadie como Él. La salvación solamente puede venir de Él. Ahora en día, cuando hay tanta necesidad, vemos que alguien te puede ofrecer una ayuda, alguien puede extenderte la mano. Pero la salvación que viene de Dios, esa va directa a tu ser. Esa te salva de la condenación eterna. Esa te salva de tu interior. Dios sana toda herida, todo, de cuerpo por dentro, cuerpo por fuera y el alma. Lo que nosotros no podemos ver, Dios trabaja en el corazón de todos. Y esta poesía se llama Refugio Eterno y para la gloria de Dios la compartiré con ustedes. Y dice de la siguiente manera: mi Dios es mi refugio, Él es mi buen Salvador. Con Cristo yo estoy segura, Él es mi gran protector. La salvación que Él nos brinda no se puede comparar. Es más grande que los cielos. Nadie la puede comprar. Liberta al alma oprimida. Perdona todo pecado. Puede sanar toda herida borrando oscuro pasado. Al corazón da la calma cuando el frágil ser desfallece. Él es suave ungüento al alma. Vida eterna Dios te ofrece. Esa tan gran salvación que muy poco es valorada, trae al hombre redención y por Jesús fue comprada. Olvida todo el pasado, sanando toda la llaga que al hombre tenga frustrado y le ahuyenta toda plaga. Si a Él tú vienes seguro, confiado, Cristo es el amigo fiel, que siempre estará a tu lado, te quita la amarga hiel. Todo bien de Dios procede, de su amor es concebido. Lo que a cuerpo y a alma sucede, por Cristo es muy conocido. Oh, cuánto mi alma quisiera valorásemos desde lo profundo, que el hombre reconociera que Jesús Salvador es del mundo. El presente y el futuro están en las manos de Dios. Jesús es refugio seguro al que escucha su dulce voz. Gloria a Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi Dios es refugio, yo no temeré,
Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos están sintonizando. En este día estamos agradecidos con Dios por la ocasión, por la oportunidad y la bendición que Él nos da. Gracias a Dios por ustedes, también por sus vidas. Y bueno, pues estamos listos para un estudio más. Así que prepárense, hermanos, ajusten su corazón y su mente y vamos a entrar en estos estudios. El día de hoy hablaremos acerca de la salvación.
Dios es la salvación de la humanidad. Él es la salvación. Nuestro tema es salvación plena, dicha eterna. Salvación plena porque abarca toda la salvación, es total, es plenitud. Y dicha eterna porque es una dicha, una felicidad que durará por siempre. Por cierto, la palabra eterno o eternidad tiene que ver más con la vida de Dios que con un lapso de tiempo, aun cuando sea muy prolongado. Así es que nuestro tema es salvación plena, dicha eterna. Él es la salvación de la humanidad. La humanidad necesita salvación. Y la pregunta es, ¿qué es la salvación? Bueno, sabemos en primera instancia que salvación es refugio en torre fortificada, es perdón, gracia y compasión de Dios, es luz, es camino de santidad, etc. Pero la idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Salvación implica dar salud y seguridad. En su sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado cada vez más a la expresión del milagro divino de la emancipación espiritual del hombre, del dominio y culpa del pecado y la muerte, y al goce de una vida eterna de comunión renovada con Dios. En las Sagradas Escrituras el tema se desarrolla desde el concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual. El término de salvación en griego es soteria. Repito esta palabra, soteria. Y hemos de referirnos a este término de aquí en adelante a lo largo de este estudio por la razón siguiente. Tiene una variedad de significados que contiene cosas muy importantes. Hoy mencionaremos algunas de ellas. Lo primero que vamos a hablar es lo siguiente. Soteria es el anhelo de Dios y el propósito de Jesucristo. Dios anhela salvar al hombre. Dios anhela salvarle a usted que está viendo ahora mismo. Es su anhelo, es su deseo. Y es propósito de Jesucristo porque Él vino a cumplir con ese propósito. Él vino a humanarse para cumplir con el propósito de salvación. El Nuevo Testamento no sabe nada de un Dios airado que haya tenido que ser pacificado para perdonar a los hombres. El Nuevo Testamento ignora por completo a un Dios cuya cólera haya sido cambiada en misericordia. En el Nuevo Testamento Dios tomó la iniciativa de la soteria. Dios ha escogido a los hombres desde el principio para salvación. Esto es, Dios ha querido salvar al hombre siempre. ¿De qué? Lo miraremos más adelante. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículo 13, y les dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es el anhelo de Él. Él no quiere que nadie perezca. La primera carta a Timoteo, versículo 3 del capítulo 2 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La paciencia en el sufrimiento de Dios es para obrar la mayor soteria posible, la mayor salvación. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Su paciencia, es decir, su benignidad, su clemencia, su generosidad. La soteria es tanto una prerrogativa de Dios que es atribuida a Él en las doxologías del Apocalipsis, esto es, en las alabanzas. Mire lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya,
salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es Dios quien nos ha salvado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Así que si alguien le condena a usted o usted cree estar condenado, no es así. El propósito de Dios no era este. Jesús vino al mundo precisamente para que usted sea salvo por él. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios es el promotor de la soteria, de la salvación. Él la promueve y Él la cumple. 2. Jesús es el núcleo de la soteria que ahora Dios está obrando. Él es el núcleo, es decir, Él es el punto central de la salvación. En ningún otro hay soteria. No hay otro nombre en los cielos o en la tierra en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el archegos, el pionero, el precursor de la soteria. Esta palabra archegos en griego significa pionero o precursor de la salvación. Hebreos 2:10 nos dice: porque convenía aquel por cuya causa, esto es, el precursor, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la eterna salvación de ellos. Él es el etios, es decir, la causa motora y esencial de la soteria, el autor de la eterna salvación. Sin Jesús y su obra, soteria no es posible. Pero si hemos de apoderarnos de todo el valor y significado de esta palabra, debemos preguntar: ¿de qué es salvado el hombre? Es una pregunta que quizá usted se ha hecho alguna vez. ¿Cuál es la liberación que soteria promete? Antes de buscar las respuestas en el Nuevo Testamento, debemos hacer una observación. El verbo sosin significa tanto salvar a un hombre en el sentido eterno como curarlo en el sentido físico. En el Nuevo Testamento la salvación es total. Es salvado el hombre íntegro, esto es, su cuerpo y su alma. 3. Soteria es salvación de la enfermedad física. El Evangelio de Jesucristo, según San Mateo capítulo 9, versículo 20 nos dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En este caso el verbo es sosin, eso es ser sano. Esta mujer fue sana. Nada más que la palabra sosin es el verbo que pertenece al hecho de estar sano. Jesús estaba interesado en el cuerpo y en el alma de los hombres. Y es muy significativo el que la iglesia esté redescubriendo esto hoy. Ahora bien, tal salvación puede no curar, pero siempre capacita al sufriente para convertir sus padecimientos en gloria. 4. Soteria es salvación del peligro. Cuando los discípulos peligraban, daban voces para ser salvos, para ser salvados. ¿Se recuerda aquella ocasión? Maestros, sálvanos que perecemos. Esto no significa protección de todo peligro y daño. Significa que el hombre que sabe que está dentro de la soteria de Dios, sabe que está seguro donde no hay seguridad. Palabra importante. Es la convicción de que nada, en vida o en muerte, puede separarle del amor de Dios.
Qué lindo es pensar en esto, hermanos. 5. Soteria es salvación de la parte infecta de la vida. ¿A qué se refiere esto? Un hombre es salvado de esta torcida y perversa generación. Hechos capítulo 2, versículo 40 nos dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El hombre que conoce la soteria de Dios tiene con y sobre él una cualidad profiláctica, es decir, que puede preservar de la enfermedad. Un antiséptico divino que le inmuniza para ir por el mundo sin contaminarse. Importante es que pensemos en estas palabras, puesto que el pecado es algo que está presente en el ser humano, pero nosotros podemos salvarnos de esto a través de la protección de Dios. 6. Soteria es salvación de la condición de perdido. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar al hombre cuando éste iba camino de una situación en que perdería cuerpo y alma. El estar perdido significa que no está en su sitio y que no se sabe dónde está. Cuando encontramos aquello que habíamos perdido, lo volvemos a poner en su sitio. Una persona está perdida cuando no está en contacto con Dios y es hallada una vez más cuando ocupa su debido lugar como hijo o hija obediente en la casa y en la familia de Dios. Jesús vino a hacerle volver del camino que conduce a la más fatal clase de muerte, para dirigirle por el que lleva a la más esencial clase de vida. 7. Soteria es salvación del pecado. Jesús recibió este nombre porque había de salvar a su pueblo de sus pecados, de los pecados del pueblo. El hombre solo es esclavo del pecado. No puede liberarse de él. Puede diagnosticar fácilmente su enfermedad, pero no puede curarla. Solo el poder salvador de Cristo efectúa esta curación. Él quebranta el poder del invalidado pecado. Él liberta al prisionero del pecado. 8. Soteria es salvación de la ira. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Algo muy importante, llega el momento de aclarar a qué se refiere esto. El Nuevo Testamento no puede ser vaciado de su concepción de juicio, pues esta es fundamental en él. Mire, Jesucristo obró, Dios obró, y esta obra libertó al hombre de la ira de la santidad agraviada. El hombre había ofendido el honor de Dios. Dios nos libra de la ira de Él mismo, porque nosotros con el pecado hemos ofendido su santidad, lo hemos agraviado. Así es que Él nos libra a nosotros de su ira. También nos libra de la ley transgredida. El hombre había quebrantado su ley. Hemos quebrantado su ley muchas veces. Así es que Él nos está salvando de esa ley transgredida. Algo pasó en Jesucristo que pone al hombre creyente en una nueva relación con Dios. Es una bendición grandísima. Y por último, 9. Una última cosa hemos de hacer constar. Soteria es escatológica, es decir, pertenece a eventos futuros. Podemos empezar a gozar de ella aquí y ahora, pero su pleno efecto y su completa maravilla vendrá a nosotros el día en que Jesús sea coronado Rey de todo el mundo. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es cierto que la segunda venida de Cristo no es una doctrina popular, pero se sigue conservando la tremenda verdad de que este mundo va a alguna parte
Y cuando el mundo llegue a su consumación última, soteria será simultánea y finalmente perfeccionada. Es un aliciente para nosotros saber que hay salvación total en nuestras vidas a través de Jesucristo. Hoy día hemos aprendido un poquito acerca de esta palabra tan importante. Y como dije en un principio, me refería a la palabra soteria, que es una palabra griega para salvación, por cuanto que soteria abarca mucho más significado que la palabra salvación en nuestro castellano. Es mi deseo y deseo de la familia del Valle Ceniceros, que organizamos estos estudios bíblicos, que usted sea bendecido y que esta palabra llegue para usted en un momento quizá de crisis, en un momento de ansiedad o desesperación, para que usted cobre fuerza y cobre ánimo y siga adelante. Pase usted un muy buen día y sea bendecido de parte del Señor. Amén.